Viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El Evangelio de hoy es Mateo capítulo 12, versículo del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras «misericordia quiero» y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Esta reflexión lleva por nombre: Dios nos ha enviado para vivir la misericordia. Como cristianos, llevamos una vida que va de acuerdo al Evangelio de Cristo. Esto es una tradición que se lleva desde la iglesia primitiva. Antes de la iglesia fundada por Cristo, lo que se conocía como mandato era la ley de Moisés. La ley de Moisés surgió de acuerdo a la liberación del pueblo de Dios de la opresión de Egipto. La ley de Moisés se conoció en el pueblo como la forma de buscar la santidad. Existían al menos 600 preceptos a cumplir. Con esto quisiera introducir la lectura del profeta Isaías que se nos presenta hoy. El rey Ezequías enfermó de gravedad. La muerte parecía inminente en su vida. Esto provocaría que le rogara a Dios con lágrimas que tuviera piedad de él. Esta parte puede recordarnos a nosotros, cuando estamos en una situación de gravedad o preocupaciones que nos abruman, le rogamos a Dios que tenga piedad de nosotros. Pedir piedad en nuestra vida es una necesidad, porque Dios, siendo misericordioso, nos abraza con su bondad. Imaginen que no merecemos la piedad del Señor, pero nos la da. ¿No es motivo suficiente para buscarse santo? Es esta una primicia que debemos considerar. No ignoremos el buen camino, la senda que Cristo nos ha dado. En este sufrimiento del rey Ezequías y en su momento sufriente, el profeta Isaías lo visita y le dice que arreglara todo lo que tenía por arreglar, porque no se curaría y se moriría. Evidentemente, ante estas palabras, es muy difícil mantener el ánimo. Es muy normal saber que el rey Ezequías se preocuparía, pensando que es una necesidad, un ruego, algo que nace del corazón. En este momento, el rey rompe en llanto mencionando que le ha servido a Dios, pero no como reproche, sino rogando a Dios que sea Él quien tenga piedad en su enfermedad. Ante este ruego, Dios lo escucha y le dice a Isaías que ha escuchado su plegaria, porque justamente es eso, una plegaria. Hemos hecho varias plegarias pidiendo con fervor que Dios nos ayude y nos auxilie, porque justamente es nuestro auxilio. Dios escucha y responde a esta plegaria dándole 15 años más de vida. No es otra oportunidad, es su camino que continúa para vivir la voluntad de Dios. Dios nos da una vida para buscar vivirla en la plenitud de Cristo, vivirla bajo la ley de Dios, pero teniendo siempre primero la búsqueda de la justicia divina y la misericordia. Esta vida que tenemos, no la desperdicemos. Nunca es tarde para volver a Dios. Siempre es buena oportunidad recordar lo que Dios nos ha dado y para qué nos lo ha dado. Si aún tenemos dudas de si nuestros dones son para Dios, veamos en el rey Ezequías cómo continuó su vida para seguir glorificando a Dios. Esta maravillosa enseñanza que nos propone la Iglesia sigue su camino en el pasaje del Evangelio de hoy. Jesús es criticado de una forma tan absurda que le mueve tanto a responder con sensatez. El sábado es un día que debían guardar los judíos. No se debía trabajar en ese día, esto de acuerdo con lo que expresaba la ley de Moisés. La situación era que los judíos lo tomaban de forma muy literal.
y consideraban que no debía hacerse absolutamente nada. Esta idea era lo que Jesús rechazaba, ya que llevarlo al extremo era olvidar el sentido de los preceptos de Dios. Jesús responde con sabiduría, recordando a un suceso de David, donde comió panes consagrados, ya que no se encontraba otro pan para comer, más del que solo podían comer los sacerdotes. Entonces surge una pregunta: ¿Jesús respetaba la ley? Sí, por supuesto que sí. No solo la respetaba, él mismo era la ley de Moisés. ¿Pero qué significa esta respuesta? Que Jesús reivindicaba la importancia de la ley en su verdadero sentido. La ley no era para juzgar a la comunidad, sino para buscar la santidad. Y de hecho la ley también fungía como corrección fraterna, pero corrección fraterna en su máxima expresión. Jesús es maestro y guía, y en esta ocasión no perdería la oportunidad de expresar cómo la ley se tomaba a conveniencia de cada uno, y no para ayudar a la comunidad a crecer. Jesús estaba en contra de cómo los líderes religiosos imponían la ley a su manera. Jesús es el rostro de la misericordia, por ello daba respuestas que con sensatez fortalecía aún más la ley de Dios. Esto sigue ocurriendo incluso en nuestros días. Escuchamos cómo se toma cada palabra y signo de las Sagradas Escrituras, y no digo que no se consideren las Sagradas Escrituras, ya que es fuente del amor de Dios, es fuente de cómo Jesucristo ha resucitado victoriosamente y ha vencido al pecado, es prueba de cómo Dios ha obrado en la historia del mundo para salvarlo. Pero centrémonos en fortalecer nuestra fe y tener conciencia de lo que vivimos y el cómo vivimos. No lo usemos para tomarnos todo de manera literal. Sepamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a discernir el significado de los pasajes de las Escrituras, para así poder ayudarnos y ayudar a otros a crecer en la fe cristiana. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra de Dios, para así vivirla en nosotros. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino, y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.